Lo que pasó en Venezuela algún día se va a estudiar. Destruyeron un país, pero no a nivel político únicamente. A nivel económico está totalmente destruido. O sea, no hay nada. Javier Timerman, ¿cómo estás, Javier? ¿Cómo ¿Qué tal? empezaste el ¿Cómo año? estás? Bien, digamos, con Bueno, algunos. no, No, bien, no estabas en ningún búnker. estrené el abuelazgo, cosa que me puso muy contento, aunque tuvo algunos Felicitaciones. inconvenientes. Estamos acá con el profe José Dapene y con Gustavo Gardey, acá en el piso de ¿Qué hacemos con los pesos? Y bueno, agradecerte tu generosidad, por eso que estás de viaje en el exterior. Pero bueno, recién hablamos un poquitito todo, ¿no? Estados Unidos, Argentina, pero ¿cuál es tu mirada de lo que está pasando? Porque arrancó el año con todo, ¿no? Obviamente todo el tema de Maduro y sin meternos en la cuestión más política, sino el impacto de los mercados como que sacudió todo. Es como todas las proyecciones que teníamos de este año 2026, con todo esto como que cambia, ¿no? El otro día fui al Madison Square Garden a ver un partido de los Knicks y estaba Michael J. Fox, ¿no? Y la verdad que me acordé mucho de su película Back to the Future y bueno, todo eso, ¿no? Si nosotros retrocedemos 2 años, no más que 2 años, estaríamos hablando de cómo impacta la invasión de Rusia a Ucrania. Ya no me acuerdo si fueron 2, 3 años, ¿no? Eh, o sea, estaríamos diciendo un montón de cosas que ninguna pasó, ¿no? Ok. Porque la realidad es que cualquier persona que en esa crisis compraba empresas buenas en la caída le hubiese ido bien. Y anticipar lo que podía pasar en el futuro a nivel macro no hubiese funcionado. Después tuvimos el tema de los aranceles de Trump y todo eso. Parecía que el mundo entraba en una guerra comercial terrible. Y las guerras comerciales, cuando yo empecé en la industria, en el año 86, era el catalizador más grande de cualquier inestabilidad financiera que vos podías tener. En realidad la crisis del 87, o sea, la gran caída del 87, empieza por los problemas de tensiones comerciales con Japón. Y después si arrancamos incluso este año a fines del 2024, a principios del 2025, y estaríamos acá los 4 que estábamos o 5, y viene alguien del futuro y nos dice, este año va a haber un acuerdo con el fondo, Besen se va a involucrar, estaríamos todos comprados en los máximos y puteando al tipo que nos anticipó el futuro, pues vos sos un hijo de puta, porque la realidad es que nada de esto va a pasar. Entonces, estoy bastante escéptico, o a lo mejor ya con mi edad, lo que estoy sintiendo es que ya hace muchos años, yo diría décadas, que para los mercados globales hay que comprar buenas empresas y esperarlas. Vos mencionabas a Meta, por ejemplo, yo pienso lo mismo, es una gran empresa para acumular en este momento, pero me parece que analizar cambios macroeconómicos de envergaduras catastróficas es muy difícil. Se puede hacer, pero después conectar eso con el mercado es casi imposible, es casi imposible. Yo realmente creí que en la pandemia el mundo se acababa. Me parecían caras las acciones, pero cuando estaban en los mínimos me parecían caras. Y después realmente uno empieza a pensar, ¿no?, que las cosas se van reacomodando. Entonces creo que este comienzo de año con lo de Maduro va a cambiar algunas cosas. Tengo mis ideas al respecto, pero de ahí que impacten en forma contundente los mercados pasadas las 2, 3 semanas, un mes, para poder hacer una estrategia de mediano o largo plazo, no lo veo. A la hora de invertir, porque uno sigue mucho, viste, los research. Yo también sigo, por ejemplo, los research de ustedes a través de AdCap. Pero ¿cambia algo hoy el posicionamiento del inversor? Porque muchos por ahí analistas veían, ojo que ahora el petróleo se puede ir en un rango por los 55, 50 dólares. Después te dicen que no. O por ejemplo, muchos que respondieron muy bien, toda la parte de metales, principalmente la plata, que está con un rally increíble, ya superando todos los máximos. Lo mismo pasó con el oro. ¿Cambia algo de corto plazo en la estrategia de inversión
o seguimos igual esperando a ver que estos impactos también se diluyan? O ya, a ver, está claro que el impacto que uno podía temer, pasará algo se meterá Rusia, se meterá China con el tema de Venezuela, sabemos que ya no sucedió, no se metieron, si no se hubiesen, o lo mismo Irán, no se metieron y pasó todo eso. Mira, yo creo que Venezuela es una gran oportunidad, pero es una gran oportunidad de mediano y largo plazo no necesariamente para activos financieros. Yo seguí mucho el caso de Venezuela, hace mucho que sigo Venezuela. Durante muchos años de mi vida fui un apasionado de los cupones, ¿no? Era cuponero. Me encantaba cuponear, ¿no? Entonces me acuerdo que compré el primer bono de Venezuela en el año 92. Era un bono que vencía en el 97 con 9 3/4 de cupón. Yo chocho, ¿no? Año 91, 92. Ese bono venció en el 97, pagaron y desde entonces siempre estuve invertido en Venezuela. Y ya me empecé a preocupar al final. Y decía, no, siempre pagan, ¿viste? Pero ya al final estaba bastante preocupado. Y me acuerdo que cuando fue el default en octubre del 2017, me agarró comprado Venezuela, ya había caído bastante igual. Y en ese momento empecé a indagar bastante sobre las posibilidades de una reestructuración. Es muy complicada la reestructuración de Venezuela, va a ser muy complicada, porque hay bonos que ya vencieron, va a haber mucho litigio y no veo un upside para los bonos demasiado contundente en el corto plazo, más allá de que no sabemos si mañana Venezuela no está en medio de una guerra civil y va para el otro lado. Pero donde sí creo que hay muchos inversores mirando es en las activos reales. Sí, en los activos reales. Hoy, por ejemplo, me llamó un gran inversor, tal vez de los más grandes de Argentina en la economía real, y me dijo, me gustaría empezar a tener una oficina en Venezuela, ¿conoces a alguien que me puedes recomendar de confianza? ¿Qué sé yo? Pero digo, ¿pero qué estás mirando? Me dice, no, quiero empezar a mirar cosas desde real estate, porque va a haber mucha infraestructura. La infraestructura en Venezuela está totalmente destruida. Lo que pasó en Venezuela algún día se va a estudiar. Destruyeron un país, pero no a nivel político únicamente. A nivel económico está totalmente destruido. O sea, no hay nada. La industria petrolera, hay campos y campos, yo no soy un experto en petróleo, pero hay campos y campos de petróleo que están abandonados prácticamente por empresas que todavía tienen los derechos a esa. Por ejemplo, Pampa tiene pozos petroleros en Venezuela, porque cuando compró Pérez Compán se quedó con pozos petroleros, pero nunca invirtió un peso porque no tenía sentido y los compró por cero. O sea, cuando hizo la compra, Pampa compró Pérez Compán. Te venía de regalo la participación de Venezuela. Sí, porque ¿quién iba a pagar algo por eso? Pero como Pampa hay muchas empresas así. Entonces yo creo que va a haber oportunidades de ese tipo. La reestructuración va a ser complicadísima. Pero creo que si esto funciona, si esto de repente Venezuela se convierte en un país, en una democracia, me parece que es una señal muy positiva para el futuro de los emergentes en Latinoamérica y va, me parece, a sumar mucho a la estabilidad argentina, en el sentido de que los inversores se van a sentir cómodos con el hecho de que, bueno, Argentina pasó a la racionalidad económica, ahora Venezuela está en un camino similar, o sea, te están formando para Argentina y otros países eso que los inversores vienen exigiendo hace mucho, que es ciertas políticas de Estado, ¿no? Así que a mí me parece positivo lo que está pasando en emergentes, pero Argentina tiene una dinámica propia todavía es un país, no es Brasil, no es ninguno de los otros países. Mira, diciendo que es Argentina, ya lo definís, ya entendemos, Argentina es único. De eso no hay duda. A través de tu experiencia también en el mercado internacional, que trabajaste mucho tiempo ahí en mesas en Estados Unidos, ¿cómo ves este año, teniendo en cuenta que es un año electoral en Estados Unidos? ¿Cuál es el comportamiento de la bolsa americana? Más con este Trump que ahora empezó el año con todo, con un protagonismo tremendo, que sabemos que ahora creo en el mes de marzo o mayo tenemos el tema de que hay que cambiar o no el tema del número 1 de la Fed, si baja la tasa, hay un montón. Es un año, me parece, muy importante. Cuando había elecciones en Estados Unidos, ¿se acuerda del año 2000, cuando no se decidía si iba a ser Gore
o Bush, y un día parecía que era Gore, porque la corte de Florida decía que era Gore, y al otro día era Bush, y el mercado caía o subía una barbaridad dependiendo quién ganaba, quién parecía que iba a ganar esa elección. Hoy en día me parece que los impactos en el mercado de las contiendas electorales en Estados Unidos no van a crear tanta inestabilidad ni volatilidad. Tenemos una elección en noviembre que yo creo que al gobierno le va a ir mal, de Trump, le va a ir muy mal. Y si bien este hecho le da popularidad al hecho, no a Trump, yo creo que los americanos apoyan este tipo de ejercicios, porque ¿cuál es la diferencia entre lo que pasó ahora y otros momentos que debilitaron ciertas presidencias, como la de George Bush en Irak, etcétera? Y acá no hay tropas americanas. Este es un intento de hacer cambio de régimen, como hizo Bush en Irak, pero sin tropas americanas. Sin poner, que es lo que al americano es lo único que le importa. Entonces yo creo que para que Trump pueda tomar provecho de esto que podría, y de su política exterior en general, que tuvo hitos importantes, bombardear Irán, los rehenes, etcétera, va a necesitar que la situación en Venezuela vaya para el lado de lo positivo, no del lado de lo negativo, y todavía sin incógnita. Pero si no, me parece va a pesar más la economía. Y la economía para el americano medio no está difícil. Sea, está bien, las tasas han bajado un poco, la baja del petróleo va a impactar en la inflación, etcétera, pero es una presidencia muy dividida. Hay mucha gente en contra de muchas políticas, así que yo creo que le va a ir mal al gobierno en las elecciones de mitad de término, y no creo que necesariamente sea malo para el mercado, al contrario. Así que yo creo que por el lado electoral de Estados Unidos soy optimista que incluso un Congreso dividido, un Congreso opositor y a un presidente republicano, me parece que va a seguir manteniendo. Creo que el bullishness de los mercados pasa por la productividad de las empresas americanas. O sea, cada año nos sorprende en algo. Y han pasado cosas. La tasa en Japón está en 3,5%. Sí. O sea, eso, si vos me decías que iba a pasar, yo te decía, el mercado va a caer 30%. Solo por eso. Porque el yen se va a apreciar a niveles de 100, y es como pasó en los años fines de los 90, y eso no pasa. ¿Qué pensás, José, de eso? O sea, No, el tema de Japón es todo un tema. Yo creo que se está dando de una forma muy gradual y muy lenta por lo significativo que es. Japón tiene un problema de deuda, eso no hay duda. ¿Sí? Y ha habido todo un sistema internacional, eso podrá corregirme Javier, que conoce más de los movimientos de los mercados, pero todo un sistema internacional que está basado en fondearse en yens, ¿no? Sobre todo, y basado en la estabilidad del yen respecto del dólar y el spread de tasas. Y eso empieza a resquebrajarse de a poco, sobre todo teniendo en cuenta de que Japón es un país que importa alimentos, que importa energía, no produce, no tiene el tamaño ni tiene las fuentes. Entonces, cualquier tipo de devaluación que tenga Japón le impacta de manera bastante significativa en la inflación. Y la inflación es todo un tema para una economía que necesita sí o sí hacer rollover de deuda. Por más que Japón es acreedor a nivel internacional y que eventualmente esa creencia implicaría que empiece a retomar fondos, a traer fondos del mundo en lugar de darle fondos al mundo, creo que es un cambio tan significativo que tiene que realizarse de manera tan gradual y para no romper nada, sobre todo como ha estado estructurado durante los últimos 30 años cierta forma de realizar inversiones. Gustavo, ¿algo que quieras comentar con Javier? No, me parece clave completamente el tema de la tasa, sobre todo porque lo que decía acá José, del tema de lo mismo que se hace acá localmente con las cauciones y tratar de manejarte entre monedas, en este caso pesos y dólares, es lo mismo que te pasa cuando transferís activos a bancos en Japón tomás deuda en moneda, haces conversión de moneda y te lo volvés a llevar. Usualmente
cuando tuviste ese 0,25, cuando tuviste la primera reactivación que pasó del 0,25 la tasa en Japón al 0,5%, tuviste una caída en el mismo día, me acuerdo, porque yo justo ese día había comprado Tesla y Tesla cayó 25% en un día. Buen timing. Excelente timing, fue justo ese día. Y Por eso doy clase yo, también. y Por todo lo que pierdo. Y el Invirtiendo. mercado ese día había caído algo así como un 10% en un día. Sí. Y ya ese tipo de oscilaciones no las estamos viendo como bien decía Javier. No, lo que dice Gustavo es tal cual en el sentido de que siempre hubo una correlación tremenda entre la fortaleza del yen, producto de se subían la tasa, como dijo Gustavo, me acuerdo de esos momentos, y teníamos periodos de volatilidad inmensa que no estamos viendo como se veían en otros momentos. O sea, yo ya estoy cansado, ya estoy viejo tal vez, para ¿viste? Eso de que, bueno, en algún momento nos vamos a despertar y esto va a caer 3.000, 4.000 puntos. No sé, no pasa. La verdad es tengo que empezar a pensar ya tal vez que no bueno, pasa, pero pasa. Quiere decir, sabemos cómo son los ciclos. Pero mira, las veces que pasó, se volvió a recuperar. ¿Dónde quedó el daño? El daño quedó en las empresas pequeñas, en las burbujas, no quedó en las grandes empresas. O sea, las grandes empresas, yo siempre lo dije varias veces en tu programa, las empresas que se caen producto de una crisis que no tiene mucho que ver con ellos, con su negocio, se recuperan muy rápidamente. Las que no se recuperan son las burbujas, las empresas que de repente... yo no soy un experto en esto, pero por ejemplo, no sé, estaba mirando una empresa como Duolingo. Llegó a valer 800 mangos, vale 200. No sé bien qué hace, pero yo dudo que vuelva a valer 800. Pero entonces uno puede decir, che, cayó de 800 a 200, buen lugar para comprar. Yo me parece que la historia en los últimos tiempos nos demostró que hay que ir por las empresas que de tienen valor. Realmente valor, un balance sheet interesante, historia, recursos. Por ejemplo, tomamos una empresa, no sé, para ir un poco a la Argentina y sigo sin ser un experto. Pampa, por ejemplo, o otras, o Vista, o muchas de las empresas argentinas grandes. El comportamiento que han tenido durante los últimos años de crisis fue espectacular, emitiendo deuda, comprando cosas, mejorando su balance sheet. O sea, hay potencial ahí. O sea, ¿cuál sería el inconveniente de comprar esas empresas si el mercado cae? No estás apostando al mercado, sino estás apostando a empresas. Es interesante, el mercado está muy fuerte, sabemos que, si querés, después del 2008, el 2009 está imparable. Bueno, pero el salto que tuviste en la cantidad de dólares en el mercado después del 2008 fue tremendo. Pasaste de una base monetaria de la Fed de 800 mil millones de dólares a creo que ahora es 5 trillones de dólares. Casi la multiplicaste por 7 a la base monetaria, sin exportando todos esos dólares al resto del mundo también. O sea, cuando ves el salto que tuvo que hacer Estados Unidos en su base monetaria para poder asistir al sistema financiero luego de la crisis de Lehman Brothers, fue realmente tremendo. Y después ves que muchos de los activos financieros, el oro, el SP500, el criptos, el oro, cuando vos ves la liquidez mundial, ves una correlación bastante significativa. O sea, por eso adhiero un poco también a lo que menciona Javier. Al final del día lo que tratás de invertir es en empresas que generan reales ganancias a través de la productividad y de monetizar el mercado, no que siguen solamente el aspecto nominal de una mayor inflación en la liquidez mundial como consecuencia de la emisión de deuda o de dinero por parte de los bancos centrales o de los tesoros, ¿no? Algo que no tengo la estadística, pero recuerdo haberlo leído muchas veces. En todos estos últimos años de grandes alzas en el mercado, en el S&P, ponele, ¿no? La mayoría de las empresas que están listadas cayeron. O sea, es realmente, los rallies cada vez están en menos manos. O sea, en menos manos, en las grandes empresas. Y yo miro Citibank a veces porque miro Goldman Sachs, por ejemplo, empresas que conozco porque las vengo siguiendo hace años y años y años.
ganás plata si invertís en esas empresas. Bueno, aprovechando eso, si tiene un minuto, Javier, para preguntarle, da que sigue los mercados de forma un poquito más detallada. Justamente veía hace poco algunas estrategias de inversión que estaban basadas en salir un poco del Nasdaq, ir un poco más al Dow, que es de alguna forma ir hacia empresas reales y salir un poco de empresas tecnológicas. No sé si él estará de acuerdo con ese enfoque. Mira, yo creo que el gran problema con el Nasdaq es que, o sea, dentro de todo lo que hay mucho bueno, pero también hay cosas malas. Y cosas de las que es imposible recuperarse después de un tiempo. Yo creo que muchas de las empresas americanas, las empresas que están en el Dow, por ejemplo, que han tenido correcciones. Yo, por ejemplo, tengo una empresa que a mí me gusta, es justamente Dow, justamente Dow. Otra, United National Healthcare, empresas que han caído, pero que tienen buenos dividendos, o sea, empresas que tienen negocios genuinos, que son empresas que van a tener una apreciación normal, tal vez siguiendo el S&P, no mucho más que eso. Lo que pasa es que hay toda una generación de inversores que están mirando otras cosas. Y que se han acostumbrado quizás a ganar más dinero de lo que eventualmente el riesgo lo permite también, ¿no? Exacto, sí, exacto. Mira, yo te digo una cosa, esto para anecdótico también. O sea, cuando fue la burbuja de los .com, la gente de repente... Bueno, ustedes se acuerdan lo que fue. Había una empresa que se llamaba, me acuerdo, CMGI, que era una incubadora de empresas de .com. Y subía 30, 40, 50% todos los días. Era una cosa de loco. Y había una newsletter que se publicaba, no me acuerdo el nombre, un tipo que publicaba sus recomendaciones todos los días. Una vez por semana. Y la mandaba por fax a los que se suscribían. Y cuando la mandaba, esas acciones explotaban. Y la gente se ponía en mi oficina, los chicos jóvenes, a esperar el fax para ir a comprar estas acciones apalancados. Y yo te digo, varios de ellos perdieron todo, absolutamente todo. Y esa cultura un poco quedó, ¿no? De, bueno, yo me compro esta compañía y a lo mejor en 2 años sube 300%, 400%. Creo que hay valor en las empresas, como dijo José, las empresas tradicionales americanas, que es donde hay que empezar a mirar un poco. Yo creo que Meta ya a esta altura es una empresa de ese tipo. O otras, ¿viste? Ya son empresas. Amazon. No se puede vivir sin Amazon hoy. Apple. Son empresas de las cuales no puedes vivir, forman parte de tu vida. Estamos hablando de hace 27 años, ya no puedo creer, 27 años. Pero la empresa más valiosa en el 99, una de las más valiosas del mundo, se llamaba Lucent Technologies, que no existe después, pero llegó a valer $500 mil millones en el año 1999. Era tremendo lo que sucedía en ese momento para empresas que después desaparecieron. Que algo haya subido no significa necesariamente que vuelva a tener que subir en algún momento, ¿no? A eso creo que es el punto. Yo creo que lo que estas crisis, cuando tenemos alguna crisis o alguna situación que hace caer al mercado, que puede pasar a lo largo de este año 2026, creo que las oportunidades van a estar en las buenas empresas. Las empresas que no tienen un negocio genuino, por ejemplo, la gente sigue mucho Nubank, ¿no? En Brasil. Le dicen, no, se expanden sobre Latinoamérica, qué sé yo. Y la verdad es que cada vez que tuvo una recaída, volvió a subir. O sea, es una empresa que tiene un negocio genuino en Latinoamérica y en Brasil. Sí, y que gana plata. Y cuando cae, porque no convenció, no porque perdió plata. ¿Entendés? Porque se esperaba mucho más. Bueno, vos hablabas de Mercado Libre también al comienzo. Lo mismo pasa con Nvidia. ¿Viste? La castigan porque espera más, no porque no esté funcionando la empresa. Es tremendo. Yo le haría una pregunta con respecto a Javier, aprovechándolo, ¿qué opina? Porque aparte lo pone mucho en el chat, ¿qué opina con respecto al oro y la plata? Hablando de cosas que subieron mucho. Yo no sé nada del oro y la plata, y te voy a explicar por qué no sé nada del oro y la plata. Cuando yo empecé en el negocio a laburar, mi primer laburo fue en el año 1986 en UBS, la unidad Union Bank of Switzerland, en Nueva York, y
me contratan en la tesorería del banco y había 3 unidades de negocios. UBS en Nueva York en el año 86 tenía 3 unidades de negocio. Money Market, operaban lo que se opera en los money markets, short term debt americana, etcétera, etcétera. Tenía el departamento de FX, que operaba monedas, y tenía lo que se llamaba bullion, que hacían plata, platino y oro. Y a mí me tocó, ese día entramos 2 personas, me tocó FX, que tenía muchísima energía, vibración, negocios, qué sé yo, y al otro pibe le tocó los metales, que no se movían, que era un aburrimiento total, que no se ganaba plata, que la gente no hacía nada, qué sé yo. Y entonces yo decía, qué suerte que tuve, bueno, yo hice toda mi carrera en FX, nunca le presté atención al oro y la plata. Me la perdí, ya estoy grande para empezar a aprender. Bueno, ahí te viste la respuesta. No, pero eso es lo único que te puedo decir. Está muy bien, está muy bien. Javier, y para ir cerrando esto, me gustaría... Sí. Contame cómo es hoy una cartera de inversión mundial, ¿no? Porque recién dijiste, ¿qué pata le pones a Europa? ¿Qué parte le pones a Asia? ¿Qué parte le pones a Estados Unidos? ¿Qué parte le pones Y justo aprovechando Argentina? eso, a ver si él incorporaría. La vez pasada estaba viendo un gráfico bastante interesante de las perspectivas de crecimiento de las principales economías del mundo, y el que me llamó la atención fue India. Realmente el tamaño de India en población y el gap que tiene de PBI, por ejemplo, con China, bien, más toda la posibilidad de crecimiento, digo, no sé, la verdad que es algo bastante interesante, ¿no? Y hay un ETF que es INDA, que es el que de BlackRock que... Y hoy hay muchas invierte. Economías europeas que ya le están pasando el trapo. Hablo de Alemania principalmente. ¿No? Es como que nadie habla ya de Alemania como la gran potencia Por eso mundial voy a prestar atención. No, lo que vos decís es correcto. Alemania, por ejemplo, es un claro ejemplo de una economía que en los 90 era donde todos querían estar, incluso en los 2000 un poco, y de que ahora quedó totalmente atrasada respecto a estas economías. Yo, la verdad que me gustan mucho los ETFs que invierten en ciertas economías asiáticas. En Brasil también, yo creo que Brasil también tiene un gran upside. Un ETF en Brasil tiene muy poca volatilidad. Sí, exacto, tiene poca volatilidad y te va bien. Y paga dividendos. Y paga dividendos, exacto. Y bueno, o sea, soy de los que creen, tal vez porque es mi cultura de inversión, que vos tenés que estar invertido en la moneda principalmente en la que ahorrás, por eso, porque en algún momento puede haber un sacudón de tipo de cambio y vos no querés, o sea, perder porque estás en la moneda equivocada no me parece prudente para un inversor en dólares, por ejemplo, pero dentro de todo me gustan las economías asiáticas porque creo, como decía José, India es un país con un potencial inmenso en todo, tecnología, gente, productividad, o sea, es realmente una economía que crece año a año. Así que yo soy optimista respecto a este 2026, pero no voy a caer y no recomiendo a nadie caer en eso de mirar acciones y a ver, uy, esta cayó 200%, 180%, me meto, porque creo que va a haber sacudones, lo que mencionaron sobre la elección del chairman de la Reserva Federal. Hay posibilidades de algún tipo de elecciones en Estados Unidos, etcétera. Iría por las empresas y por los activos que han demostrado que después de cada crisis hay valor intrínseco. Y Argentina, para cerrar, ¿qué tan optimista sos de Argentina desde lo financiero, desde lo real? Que son lo mismo como el caso de Venezuela, que recién lo planteaste, Argentina, ¿no? Lo digo en 2 minutos porque la verdad que tengo que terminar. Dale. Me están esperando. Argentina tiene un problema de tiempos. Los tiempos políticos y económicos y financieros van por 3 carriles diferentes. Por suerte, políticamente, los tiempos empezaron a coincidir más con los financieros, con los políticos, y por eso, después de esta elección, hay
una cierta calma en el mercado y políticamente no está impactando tanto la posibilidad de un terremoto político el año que viene, y dentro de todo estamos más alineados políticamente y financieramente. Por eso creo que el mercado, no sé si vamos a llegar a hacer al mercado internacional. Yo calculo que sí, pero no sé cuánto más va a bajar, algo seguramente, pero es un buen activo para tener Argentina en renta fija. Pero en términos de la economía real, todavía estamos en tiempos diferentes a la política. Para mí, la Argentina, como destino de inversiones en la economía real, necesita 2 periodos consecutivos de estabilidad económica. Si no, la economía real no viene, salvo inversiones puntuales en los sectores estratégicos, como está pasando, sí, petróleo y gas. No se traducen. Y bueno, eso es algo que la política va a tener que ocuparse. Javier, agradecido por este tiempo, un abrazo grande abrazo. Y que sigas muy bien el año. Gracias, Javier. Un abrazo grande. Fuerte abrazo.